Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por venir a esta comparecencia de prensa. Como bien sabéis, llevamos varias semanas negociando en el seno del Gobierno la posibilidad de construir un nuevo escudo social que proteja a la ciudadanía de nuestro país ante las consecuencias de la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania, al igual que hicimos durante la pandemia de la COVID-19. Y aunque es evidente que algunas de las medidas de protección social que hoy anunciamos no van tan lejos como nos hubiera gustado, estamos muy satisfechas de que este Real Decreto Ley tenga un claro sello que hemos imprimido en él. En concreto, quería destacar la medida de la limitación de los alquileres a un máximo del 2%, porque esta es una medida que no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Es una medida de intervención del mercado del alquiler que, como decía, no tiene precedentes y que va a permitir, ante una crisis económica, algo que nunca se había producido antes, que es proteger a los inquilinos y a las inquilinas, a la parte más débil de la ecuación, a la parte más vulnerable de unas subidas que, desde nuestro punto de vista, eran simplemente inasumibles. Según las previsiones que teníamos, un aumento de los alquileres del 7% implicaría que estamos hablando en un alquiler de 850 euros, una subida pues de 60 euros al mes, más de 700 euros al año para familias que ya están pagando alquileres inusualmente altos. Recordemos que, además, las familias que viven de alquiler en nuestro país son muchas de ellas personas jóvenes, mujeres que tienen hijos e hijas a cargo, muchas familias en situación de precariedad económica. Por tanto, son las personas a las que más hay que proteger y por eso estamos especialmente satisfechas de que hayamos podido negociar en el seno del Gobierno la inclusión de esta medida que propusimos, que es precisamente la limitación de la subida de los alquileres para estos próximos meses a un máximo del 2%. Es decir, los alquileres se van a actualizar con el IGC en vez de con el IPC. Además, hemos logrado introducir en este Real Decreto Ley un cheque ayuda para los perceptores del ingreso mínimo vital. Esto significa que los perceptores del ingreso mínimo vital, que son una única persona, por ejemplo, van a cobrar en los próximos meses 220 euros de ayuda y, por ejemplo, una familia que tenga 2 miembros y 2 hijos va a recibir una ayuda en los próximos meses de 420 euros. El objetivo de este cheque ayuda, como bien sabéis, es poder hacer frente a las subidas en la factura de la luz y también al alza de precios en la cesta de la compra, que también se ha encarecido gravemente en los últimos meses. También no quería dejar de mencionar que, efectivamente, esta medida está lejos de la propuesta inicial que hicimos de un cheque ayuda de 300 euros para todas las familias que ingresen menos de 70.000 euros al año, pero evidentemente se trata de un paso adelante muy importante que tampoco hasta ahora se había producido en nuestro país. Esta medida, además, se suma a una ampliación del bono social eléctrico que nos va a permitir incluir, según nuestros cálculos, aproximadamente a 500.000 de personas más en la protección del bono social, porque vamos a incrementar, en concreto, el IPREM por cada un 0,5 el umbral, 0,5 veces el IPREM por cada persona adulta que haya en la familia, y luego, en el caso de que haya víctimas de violencia de género, una mujer monomarental o personas con discapacidad, los umbrales se van a incrementar en una vez el IPREM. Esto, como decía, va a permitir incorporar aproximadamente, según los cálculos de nuestro equipo, 500.000 de personas más al bono social eléctrico. Al mismo tiempo, tenemos que felicitar también el haber logrado introducir en este Real Decreto Ley una bajada del precio de los carburantes, que, como bien sabéis, se venía reclamando desde el sector. Creo que esto revela que la ciudadanía nos había pedido, especialmente el sector del transporte, que escucháramos, y este Gobierno ha escuchado a la hora de bajar el precio del carburante y también de ofrecer ayudas directas a un sector que ha sido muy duramente golpeado por las consecuencias económicas más inmediatas de la guerra en Ucrania. Y a esto se suma también, como habíamos solicitado, ayudas directas al sector primario, también muy golpeado por esta crisis, que nos ayuda a proteger nuestro tejido productivo y muy especialmente a las pymes y a los autónomos, que, como bien sabéis, son también siempre la parte más débil de la ecuación. Quedan pendientes las medidas, el detalle de las medidas de energía, que tienen por objetivo bajar el precio de la factura de la luz
Creo que después del Consejo Europeo del pasado viernes y teniendo luz verde por parte de la Comisión Europea, el Gobierno tiene que aprovechar la oportunidad. Tenemos que poner en marcha medidas que sean valientes y medidas que bajen la factura de la luz a costa de esos beneficios multimillonarios completamente inmerecidos que están cobrando las empresas eléctricas y también las empresas energéticas que, como bien sabéis, cuadruplicaron sus beneficios el año pasado. Esos son los últimos detalles que quedan por cerrar y seguiremos negociando en las próximas horas. Hola, buenas tardes a los tres. Quería saber, me gustaría un balance de la negociación con el PSOE, porque ayer es verdad que la reunión, según tenemos entendido, se dilató hasta la madrugada. Quería saber en qué se encalló, por qué se complicó tanto, y luego si nos podrían aclarar qué medidas se quedan fuera y si creen que tienen margen para negociarlas en los próximos meses. Gracias. Gracias. Estamos satisfechas con el resultado final porque pensamos que este Real Decreto Ley tiene un sello muy claro de nuestro trabajo en el Gobierno y eso es fruto efectivamente de largas horas de negociación, efectivamente hasta altas horas de la madrugada, pero este tipo de negociaciones en las que nos estamos jugando proteger a la gente de nuestro país en los momentos más difíciles, creo que bien merecen todas las horas que le quitamos al sueño y bien invertidas están para obtener hoy el que creo que es un resultado satisfactorio, porque, como decía, aunque hay distintas medidas sociales, creo que todos conocéis las medidas que propusimos inicialmente, que no van tan lejos como nos habría gustado. Desde luego, creo que el sello en este Real Decreto Ley es muy claro. Hola, buenos días, ministra. ¿En qué ámbitos le gustaría, dentro de esta negociación, poder incluir otras medidas a corto plazo dentro de esta negociación? Y también quería preguntarle, fuera de este campo, como líder de Unidas Podemos, ¿qué le parece lo que estamos viendo con Mary Pita dentro del Congreso, yéndose al grupo mixto? Gracias. Muchas gracias. Yo creo que lo fundamental que queda ahora por negociar, como decía al final de mi intervención, son las medidas para bajar la factura de la luz. Es absolutamente imprescindible que acertemos en estas medidas, que el Gobierno actúe con contundencia, con valentía. Creo que el trabajo que hizo el presidente del Gobierno el pasado viernes es muy bueno y creo que nos da una cobertura muy importante para poder hacer esas medidas ambiciosas que tienen que bajar la factura de la luz, como digo, a costa de esos beneficios absolutamente inmerecidos que se están llevando las empresas eléctricas desde hace mucho tiempo en nuestro país, porque nuestro mercado eléctrico funciona como un oligopolio. Estos beneficios caídos del cielo no son nuevos de ahora, pero las últimas circunstancias con el altísimo precio del gas ha hecho que esos beneficios se cuadrupliquen en el año 2021 y sean ahora mismo ya absolutamente inasumibles cuando los españoles y las españolas están pagando una de las facturas de la luz más caras de nuestra historia. Respecto a la segunda pregunta, yo creo que como partido hemos expresado ya claramente nuestra opinión a este respecto. Yo creo que cuando te presentas a unas elecciones, te presentas con un proyecto. Yo respeto profundamente que alguien pueda no querer compartir ya ese proyecto, pero entonces lo coherente y lo democrático es abandonar el acta de ese proyecto que te dio ese lugar. Gracias. Entonces, las medidas para bajar la factura de la luz están pendientes de negociarse hoy mismo, porque tienen que entrar mañana Y luego lo que se aprobó en el Consejo Europeo es poner un tope, un precio de referencia, con lo cual eso no actúa realmente sobre los beneficios caídos del cielo. De hecho, Holanda y Alemania decían que, por lo que he leído, que lo arregláramos poniendo impuestos sobre esos beneficios caídos del cielo. Entonces, ¿todavía es posible que se entre a intervenir los beneficios caídos del cielo o con el precio de referencia ya es imposible? Gracias. Gracias. Voy a intentar ser pedagógica. No es sencillo y anticipo que hoy tampoco vamos a dormir mucho, sobre todo el secretario de Estado de Derechos Sociales, pero la clave fundamental, yo creo, para entender de dónde vienen esos beneficios millonarios que cobran las empresas eléctricas es de que, a diferencia de cualquier tienda normal, en la que tú pagas por cada producto el precio de ese producto, en el mercado mayorista eléctrico tú pagas
por toda la energía de ese día el precio de la más cara. Eso significa que si topamos el gas, que en este momento es el precio es la energía más cara y la que pone el precio normalmente del resto de energías, hace que el resto de energías ya no cobren ese incremento de beneficio muy inmerecido, por ejemplo, en el caso de la hidroeléctrica, especialmente elocuente, por el cual producir un megavatio de energía hidroeléctrica cuesta aproximadamente 10 euros y ahora mismo estábamos pagando en el mercado mayorista casi 200 euros y más, con lo cual precisamente topar el precio del gas hace que esos beneficios que se cobran en las energías, por ejemplo, hidroeléctricas, se reduzcan mucho, con lo cual sí, vamos a reducir los beneficios al mismo tiempo que bajamos la factura de la luz, si este es el mecanismo finalmente elegido. ¿Perdona? Bueno, ese es un tema muy interesante. Pero de momento vamos a por los beneficios que se van a cobrar ahora y que nos van a permitir a la vez bajar los beneficios de este año y bajar la factura de la luz. Sí, hola, ¿qué tal? Sánchez ha apelado al consenso de los partidos. ¿Confías en que se puede producir este consenso, ya que estamos hablando de medidas para el bienestar de todos los ciudadanos y ante una guerra? Bueno, nosotras estamos satisfechas de haber podido promover en el seno del Gobierno, y ese es, digamos, nuestro sello, nuestro rol, la posibilidad de construir las medidas sociales más ambiciosas, ¿no?, de las que podamos convencer al socio de Gobierno. En este caso estamos satisfechas. Y estamos satisfechas también porque el resto de medidas que estaban encima de la mesa nos parecía, en el caso concreto de las que hizo el Partido Popular, creo que no respondían adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía en esta crisis, ¿no? Por tanto, yo sí espero que seamos capaces de consolidar, en primer lugar, la mayoría plurinacional y progresista que sostiene este Gobierno. Nosotros lo hemos dicho siempre muy claro. Pensamos que las medidas que nosotras estamos introduciendo en los proyectos legislativos favorecen la estabilidad del Gobierno porque favorecen conseguir esa mayoría y, al mismo tiempo, efectivamente, yo creo que sería muy difícil explicar para cualquier grupo parlamentario el oponerse a medidas que claramente protegen a la ciudadanía en los momentos más difíciles y ayudan a parar uno de los golpes más duros que hemos recibido en los últimos años. Muchas gracias. En ese sentido, enlazando con lo que ha dicho anteriormente, creo que la ambición de la medida de topar el gas es la clave para que el bloque de investidura acceda a convalidar el decreto que se aprobará mañana. Y sobre este mismo punto, mantienen una propuesta, ¿tienen ustedes una cifra concreta de lo que debería toparse el gas? Se habló de 75 euros, no sé si ese es el planteamiento que van a exigir en la negociación con el socio de coalición. Muchas gracias. Yo creo que el precio tope que le pongamos al gas es la clave ahora mismo de que la medida funcione y, por tanto, de proteger mejor a la gente bajando la factura de la luz a costa de los beneficios de las grandes empresas eléctricas. Y, por tanto, que una medida sea efectiva y funcione es lo que creo que con más facilidad va a poder convencer a nuestros socios de investidura de que voten a favor de esta iniciativa. Nosotros sí tenemos una propuesta. Yo creo que se están entremezclando dos cifras. Una cosa es el precio tope del gas, que nosotros pensamos que lo más razonable para que efectivamente baje la factura de la luz y baje el precio final tiene que estar en torno a los 30 euros. Y de lo que tú estabas planteando, ese precio de 75 euros, de lo que hablamos es el precio final en el mercado mayorista. Con un precio tope del gas en 30 euros, estamos pensando que el precio final rondaría aproximadamente los 110 euros en el mercado mayorista, que me corrija si no mi secretario de Estado, pero creo que eso es lo que haría que realmente el precio baje. Esas son las cifras que estamos manejando y que se están, digamos, planteando también en el seno del Gobierno. ¿Sí? Gracias.